Con respecto a ganarse la vida de las apuestas, se puede porque hay gente que lo hace, de hecho yo lo hago, pero sí que es verdad que me gusta mucho esto. Yo seguramente dediqué más de 40 horas a la semana. Luego, por otro lado, de sacar un sobresueldo, yo creo que esto sí lo puede hacer muchísima gente mensualmente, sin dedicarle muchísimo tiempo, que te digo, entre 600 y 1000 euros puedes sacar, dependiendo de tu banca, ¿no? Los clientes que tengo no son profesionales, no se dedican a ello, y el que menos, prácticamente solo con mi servicio está más o menos en eso. En la época del Barça de Guardiola, Barcelona-Málaga, yo vi un error que ahora lo desaconsejo, que fue lo que yo hice. 20 unidades combinadas, todo con el 1X del Barça contra el Málaga. El Málaga ganó 0-1 con gol de Juan. Creo que ha sido la mayor masacre así que me ha pasado por error propio. Elaboré una fórmula bastante compleja teniendo en cuenta todos los parámetros que yo tengo para que solo a nivel numérico sea capaz de darme la línea esperada para ese partido. Y con respecto a la desviación de lo que ofrece la casa de apuestas, obtener rentabilidad. A nadie le gusta estar picando datos en un Excel, pero si tú lo quieres hacer de manera profesional y ganar dinero, es lo que más dinero te va a hacer ganar. Antes de empezar, déjame decirte algo muy importante. Más de la mitad de las personas que veis o escucháis estos episodios no estáis suscritas o siguiéndome en la plataforma que me escucháis. Y créeme, hacerlo es lo que me permite traerte cada vez mejor contenido y mejores invitados. Así que si te gusta lo que hago, dale a seguir o suscríbete y valora positivamente o dale like a este contenido. Me ayudas un montón. Y ahora sí, empezamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos como invitado a Jesús, más conocido en redes como Speaks. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas, Javier. ¿Listo para una sesión de preguntas? Sí, la verdad que ya te he escuchado en otras ocasiones y me parece la verdad un contenido interesante y luego aparte encima didáctico. Eso es. Y tú eres una persona con muchísima experiencia que estoy seguro que vas a poder aportar un montón a la gente. Así que para empezar lo que suelo hacer es preguntar, un poco que te presentes, que digas quién eres y que expliques quién es Jesús, si quieres un poco más fuera de las apuestas, que luego entraremos más en profundidad en todo lo que es tema apuestas. Pues bueno, yo soy Jesús, conocido como Speaks en el mundillo por mi apellido, que bueno, es Espinosa, pues de ahí Speaks, el naming mezclando un poco argot del mundillo. Tengo 33 años y bueno, desde hace ya 3 años dedicándome como actividad principal, porque sí que es verdad que siempre he hecho otras cosas paralelamente con el tema de apuestas deportivas, pero desde hace 3 años dedicándome como actividad principal o como ingreso principal de lo que son las apuestas deportivas, tanto como tipster como también como apostador. Pero bueno, hice mi camino prácticamente desde que conocí un poco a cómo funcionaban las apuestas y que se podía ganar también, ¿no? A través de seguir otros usuarios y demás. Estoy haciendo mi camino y a día de hoy, pues, bastante contento de todo lo que he tenido que aprender, todo lo que he tenido que mejorarme y esforzarme para llegar a este punto, pero ya con la tranquilidad de haberlo hecho y ¿no? Pues seguir cogiendo cosas. Y siempre se van cogiendo cosas. Y pues, ojalá poder muchos años seguir dando batalla a pesar de todas las trabas que hay en este mundo. Eso es, ahora hablaremos también de todo eso, pero siempre me gusta empezar como por el principio, ¿no? Si quieres, dinos un poco, ¿hace cuánto empezaste tú con las apuestas? ¿Cuándo fue ese primer contacto? ¿Y cómo empieza? ¿Por qué empiezas a apostar? Pues mira, me voy a ir un poco a la parte más recreacional, que yo creo que todo el mundo ha empezado así. Yo recuerdo en un partido, porque bueno, yo soy de aquí de Málaga, soy seguidor del Málaga, soy abonado, me gusta mucho el fútbol, y recuerdo que en un partido de fútbol dieron como una tarjetita de una casa de apuestas con una apuesta gratuita para poder hacerlo. Y bueno, para la final de la Champions, recuerdo que era la final Bayern-Inter y yo aposté el Inter de Mourinho, aquel. Yo aposté esa apuesta gratuita y gané la primera vez porque puse a ganar el partido, que era una cuota de 2,20 debajo de eso. Y digo, wow, qué fácil esto, ¿no? parece sencillo, además La típica trampa. En el máximo mercado, tal. Y bueno, pues ya a raíz de eso, pues dije, venga, pues con ese propio dinero voy a ir apostado, tal. Al final, pues lo acabé perdiendo, ¿no? Lo que conseguí de la ganancia privé, puede ganar algunas apuestas más, y ahí no recuerdo tanto. Y luego sí que recuerdo que otras veces, pues bueno, de hacer alguna apuestita, pues de menores importes, tal, venga, de 5 o 10 euros, pero al final eso no llegaba a buen puerto. Y bueno, a través de un conocido, pues me enteré de que existía la figura de los tipsters, ¿no? De estos especialistas, de estos asesores en algún mercado determinado que eran capaces de
conseguir ventaja con respecto a la casa de apuestas, con respecto al mercado, y a través de ahí obtener la rentabilidad, ¿no? Y poco a poco empecé siguiendo esos tipsters, ¿no? Empecé con una banca más pequeñita en mi época de estudiante. Eso ya, pues, estamos hablando de los 21, 22 años aproximadamente. Digamos que ahí un poco ya me comencé a obtener un poco de rendimiento de las apuestas deportivas, pero a menor escala. Y nada, pues eso, fui haciendo mi camino, descubrí que también aparte de, porque en aquella época lo que se tiraba más era el tema del tenis, el ITF, pues descubrí que también había gente que era rentable en fútbol y dije, joder, esto es lo mío, porque yo la verdad que era bastante enfermo del fútbol. De hecho, yo me quería dedicar primeramente al fútbol como profesional. Cuando vi que no me daba, pues bueno, colgué las botas muy temprano, por suerte. Y luego ya pasé a la idea del periodismo deportivo. Entonces, sí que es verdad que tuve dudas, tenía la nota para entrar y creo que la puse en la segunda opción. Al final, ahora estudiando marketing, investigación de mercado, que para un poco estadística y demás me ha servido, pero no demasiado. Y eso, con esa idea de también periodismo frustrado, un poco como comentó Sam en su momento, de pensador, pues empecé un poco a enfocar las apuestas a que yo también podía obtener rentabilidad en base a mi conocimiento del juego. Luego descubrí que había mercados que eran más rentables que otros, por decirlo así, porque al final en mercados principales sabemos que es mucho más difícil ganar que en otro tipo de mercado. Y vi que en el mundillo de las disciplinas, las tarjetas, pues había un muy buenos margen. Realmente tuvo a lo mejor en el mercado principal de 1x2, pues apenas se encontraba décimas de valor, mientras que en el mercado de tarjetas, pues a lo mejor se equivocaba la casa y estamos hablando de que pillaban líneas con un punto de diferencia, 1,5 incluso, en la época buena. Hoy en día es más complicado, pero bueno. Y bueno, a partir de ahí empecé ya a ir registrando los pronósticos en diferentes plataformas. He tenido en diferentes plataformas porque no sabía muy bien cuál era la que podía. Empecé con Blogabet, luego pasé por alguna más. Y bueno, siempre lo he ido haciendo en un segundo plano, he ido compaginando diferentes trabajos. Estuve incluso trabajando para un equipo de fútbol paralelamente con el tema de la apuesta deportiva. Y eso desde hace 3 años, pues prácticamente full time o de la actividad principal. Es verdad que hago otras cosas, pero lo que más tiempo me lleva y más ingresos me da. Y bueno. Y por poner un poco tiempos, porque al final decías, ¿no?, que lo normal es empezar de manera recreacional, haciendo apuestas que sabes que pues, al final acabas perdiendo, luego empiezas a interesarte un poco. Es como el camino normal. Yo, de tanta gente que he conocido, he visto casos de gente que entra directa y sabe cómo hacerlo, pero lo normal es eso. Tú, más o menos, ¿cuánto tiempo estuviste, pues al principio de manera un poco más recreacional, luego cuando ya empezaste a ganar siguiendo a tipsters? ¿Cuánto tiempo tardaste tú en dar el paso, digamos, a intentar profesionalizarte o intentar compartir pronósticos, para que la gente se haga una idea de los tiempos que pasaron? Sí, pues te diría de los 22, 23 años más o menos en ese periodo de la carrera, yo empezaba a ganar y además pues de aquella entonces a B365 que se ganaba bastante y demás y lo utilizaba para mis viajes, mis cosas. Pero no con una idea de, bueno, me sigue estudiando mi carrera, con idea de mañana desempeñar un trabajo, pero no con idea de dedicarme a esto. Eso al final ha sido un poco las circunstancias, lo que he ido viendo, lo que podía conseguir de poder dedicarme. Estoy prácticamente hasta los 28 o algo así con una idea esa de sacar como un sobresueldo de, aparte del trabajo que tenía, con diferentes sectores, pues tenía mi trabajo, luego siempre sacaba un extra con las apuestas, yo digo, para vacaciones y demás. Y paralelamente registrando mis pronósticos, que pues bueno, no llegué a tener una cartera consolidada porque tampoco era lo suficientemente profesional, por decirlo así. De aquella entonces creo que no tenía base de datos. Es verdad que el valor era muy evidente, ¿no? Entonces veía desajuste y decía, pues esta línea tiene valor, esto tal. Hasta que ya un poco, también paralelamente con un amigo que dejó el mundillo de las apuestas, pues digamos que lo comenzamos a profesionalizar. Eso puede ser quizás de los 27, 28 años, que ya empiezas a ser tipster de pago, que estás teniendo en cuenta que estás apostando dinero o la gente está apostando miles de euros a lo que tú dices, y a raíz de ahí tomas ese cargo un poco de más responsabilidad y hacerlo todo más profesional. Y ya no decir, veo la línea a bulto, esto tiene valor, esto todo. Y ahí es cuando ya empieza un poco el camino de tipster y
paralelamente a que a la vez que te tomas más profesional, empiezas a apostar cantidades un poquito más serias. Entonces, Ujú. por decirlo así, ese paso de los 27, 28 años hasta los 30 más o menos, generando pues tanto audiencia en los canales, redes sociales y demás. Y, y ya por último, pues eso, fue paralelamente tanto lo que es apostador como tipster, eso prácticamente ha sido una Vale. constante. Y ya luego, pues de los 30 hasta ahora, pues ya dejé yo mi trabajo, el último trabajo que tuve que fue en el Vélez Club de Fútbol, el club de segunda federación, antes Ujú. de que comenzara a ir mal y desapareciera, por decirlo así, porque bueno, ahora está como no inscrito, pero realmente ya no compite. Pues lo dejé porque vi que podía obtener ingresos con eso. También tenía otra actividad paralelamente que desarrollaba y bueno, y con eso pues pude ya hacerlo sólido y profesional desde hace 3 años y pienso que Vale. será así o espero que sea así durante mucho tiempo. O sea, el punto de inflexión por el que decides dar el paso es por lo que pasa fuera en el Vélez y tal, o eso suma a una decisión que tú ya tenías tomada. Yo realmente en el mundo del fútbol veo que cuando estoy ahí es complicado, ¿no? Porque yo al final estoy en un club de segunda federación, los salarios no son muy altos, de hecho hay clubes de segunda federación que no tenían ni esa figura que yo desempeñaba, que era un poco relacionado con el marketing, patrocinio, Ujú. activación y demás. Y veo que hay mucha dificultad porque, bueno, al final equipos, por ejemplo, ahora en Málaga sí que ha subido algunos a primera federación, pero si no tienes solo un equipo. Entonces, Ya. ahí en el puesto, digamos, en la posición para el Málaga Club de Fútbol, hay uno o dos y a lo mejor esos no van a cambiar de trabajo, no van a echar, entonces tú tienes que ir a otra ciudad, por lo que eso implica a nivel familiar, etcétera, etcétera. Entonces, ves como que es muy difícil hacer camino ahí y luego ya otras ideas como a lo mejor estudiar algo de scouting y demás, que también me ha gustado bastante, las había desechado. Entonces veo como que a la vez que se solidifica, digamos, los ingresos o mi carrera como tipster y como apostador, pues veo que tengo ya más ingresos sobradamente por la actividad que era secundaria de aquel entonces, es decir, al que dedicar menos tiempo tiene más ingresos y decido ya dedicarme. Muy bien. Y en tus inicios, cuando estabas más apostando, siguiendo a otros y demás, ¿tenías algún referente, algún tipster que decías, hostia, ojalá sea en el futuro como él? ¿O fue un conjunto de muchos tipsters que fuiste siguiendo que te hizo tomar la decisión de tú empezar? Pues fíjate, yo llegué a seguir a Gonzalo en sus inicios, Ujú. mítico Twitter de tenis ITF, que era como lo más conocido en aquella época y la verdad que no sé si había otro que tuviera esas rentabilidades, pero luego cuando ya conocí el tema del Mundial del Fútbol, y no lo digo porque trabajé, digamos, con ellos, con la plataforma de Pensador, siempre los he seguido en el canal y me ha parecido muy interesante cómo han mantenido esa constancia, que al final es lo que se requiere en este mundillo. Cómo han estado desde hace muchísimo tiempo dedicándole tantas horas a algo que en su momento no le daba ese dinero, esa rentabilidad, ¿no? Al menos Ujú. sí a través de pronósticos, pero no directamente del trabajo que ponía en contratar, o sea, en hablar con diferentes teachers, en los argumentos, en todo eso. Y ellos ganaban también con el tema del fútbol, más especializado en categoría red y demás, pero sí que Ujú. siempre he tenido como esa plataforma de referencia. Yo creo que a día de hoy en España sigue siendo la principal, al menos a mí la que más me gusta, la que más audiencia creo que tiene y para mí es la mejor. Sí, sí, yo creo que es referente para todos. De hecho, ahora creo que han cumplido, son 15 años ya. O Sí, sea que tú empezaste hace unos 10 11 yo más o menos igual, y ellos ya llevaban ahí 3 o 4 años, ¿sabes? Haciendo camino. O sea que yo creo que para todos es como el referente y además es como siempre lo han hecho todo muy bien, muy transparente, incluso en épocas donde la transparencia ahora se ve más, pero antes era impensable que alguien te dijese realmente cuánto estaba ganando y que fuese cierto. O sea que sin duda yo creo que son referentes para muchos y ojalá salgan muchos más por detrás, un poco inspirándose en ellos, ¿no? Que hace falta también un poco que muchos empujemos desde abajo, un poco mostrando lo que realmente es este sector, que se puede ganar, que quizá no todo el mundo puede vivir de esto, pero que oye, tú te puedes sacar un extra de manera relativamente sencilla. Y en tu caso, mirando atrás, a mí me gusta siempre hablar con perfiles como el tuyo que vais mucho tiempo, al final son seguramente muchos errores que se han cometido por el camino. ¿Cuáles dirías que son los que tú
quizás si pudieses volver atrás, le dirías al Jesús hace 10 años, oye, ten cuidado con esto, con aquello, ya sea a la hora de apostar tú siguiendo a otros, como cuando empezaste como tipster, si también hubo errores ahí. Pues la verdad que comenzó muchísimos, ¿no? Primero de todo, digamos que sería no aprovechar la época de oro, ¿no? Eso es lo que yo diría que, oye, ves que estabas teniendo unas rentabilidades bastante importantes, que de aquella entonces no te limitaban tanto las cuentas, había muchísimas más oportunidades de mercado y tal. En lugar de esto lo gano, esto lo disfruto, que está bien ese enfoque. De hecho, hoy en día casi sería el enfoque que le daría más que intentar llegar a algo más. Porque digamos que ese tren de hacerse millonario con las apuestas creo que ya pasó. ¿No? Sí. Hoy en día es prácticamente imposible, pero hubo un momento que se pudo hacer, igual que con el póker. En diferentes modalidades ha habido oportunidades que si cogías ese tren a tiempo lo podías haber aprovechado, y creo que ese sería el principal. Pero luego ya a nivel tipster, por decirlo así, creo que he tenido errores a la hora de tomarme como que esto era muy fácil. Y no puedes dar nada por hecho y no ser lo suficientemente constante, ¿no? El grado de madurez que tengo hoy ya me hace anticipar, seguir invirtiendo, aunque tú ahora mismo seas un tipster de referencia para mucha gente, tengas tu cartera de clientes fija y sepas que vas a ingresar mes a mes. Yo, por ejemplo, me he pasado a comprar una nueva herramienta. Hace unos pocos meses más, base de datos justo tal cual como yo la quiero. Muchas cosas así que te siguen, te hacen seguir reinvirtiendo y seguir intentando estar como referente. Yo en el pasado, yo cometí errores de decir eso, como te he dicho, pues, oye, estoy registrando mis pronósticos, pero este fin de semana tengo menos tiempo, esto y tal, y ves la línea y digamos que pronosticabas un poco a bulto casi, ¿no? Oye, este árbitro over tal, y no te sentabas a ver con una base numérica, porque yo hoy en día lo fundamento todo. No me sirve, oye, este partido me parece over, pero yo no me quedo solo con mis pensamientos, yo luego lo refrendo, veo si puedo descartarlo o no, de ser mucho más selectivo. Y al final también una frase que me dijo Sam cuando quedé con él en persona, picks de valor puede sacar todo el mundo, pero el que marca la diferencia es el que es capaz de seleccionar, el de descartar y quedarte con lo mejor de lo mejor. Ese es el que se hace referencia, porque en un mundillo tan difícil, donde hay tanta oferta de tantos tickets y demás, el que tú seas capaz de dar un poquito más de rentabilidad y un poquito más de garantía en tu servicio hace que te conviertas ahí en un referente. Entonces, yo creo que, por un lado, el de no haber aprovechado la época dorada de las apuestas a nivel apostador y a nivel tipster, el de haber sido lo suficientemente profesional en cada momento, sin excusas, que ahora yo, de hecho, cuando atraveso un mal parcial, encima para mí no es nada negativo, porque yo ya sé que bato las closing odds, sé que mis pronósticos son buenos, sé que es pura varianza. Yo prácticamente cuando jugué el partido ya no me altero. Antes fallaba un pronóstico por una tarjeta y me ponía, ¿por qué he fallado esto? Voy a repasar el partido, incluso me flagelaba un poco de decir, no, es que no, si has fallado ese pronóstico o estás teniendo un mal parcial, es que no has jugado con el suficiente margen. Al final, las apuestas son eso. Si tú tienes un mayor margen, más rentabilidad tiene el pronóstico. Y tú tienes que ser capaz de seleccionar, no de buscar solo valor, sino de quedarte con lo mejor de lo mejor. Y por eso al final también amplié ligas y llegué a todo esto. Pues bueno, como dice todo el mundo, ¿no? Si supiera lo que sé hoy con aquella edad, pues lo gastaría. Antes de continuar y como agradecimiento por estar viendo o escuchando este episodio, quiero darte algo que puede cambiar por completo tu forma de apostar y de invertir tu dinero. Algo que seguramente nadie te ha explicado aún y que a mí me habría encantado conocer cuando empecé. Mira, yo en mi caso me tiré muchos años perdiendo y en ese momento no entendía por qué. Cada día buscaba pronósticos que me hiciesen acertar en ese momento, en ese día, hasta que entendí que ese realmente no era el camino. Descubrí que los que ganan no son los que aciertan más,
sino aquellos que entienden algo en lo que el resto ni siquiera se fija. Ese descubrimiento cambió por completo mi forma de invertir en apuestas y con ello mis resultados. Si tú también quieres entenderlo, lo tienes muy fácil porque he grabado un vídeo exclusivo que no está en YouTube público donde lo explico paso a paso. Cuando lo veas vas a entender por qué este es el mejor nicho para empezar a invertir, incluso para aquellos que tienen poco dinero. Es un vídeo totalmente gratuito y que para verlo simplemente tienes que ir a la primera línea de la descripción. Y ahora seguimos con el episodio. Imagínate, ¿no? Claro, creo que bueno, a ver, sí que es verdad que lo que dices, ¿no? Yo creo que y lo que decía que te dijo Samu, que al final yo creo que hay una diferencia entre perder y ganar, que ahí está en entender lo que es el valor y apostar con valor, y luego entre ganar y ser el mejor es el saber descartar, ¿no? Que aunque tenga mucha experiencia, yo creo que siempre y si se acierta, ¿cómo no hacerla, no? O sea, ese easy te hace decir, hostia, ¿esta la hago o no la hago? Porque te hace dudar. Pues al final la especialización es eso, ¿no? El saber decir cuándo sí y sobre todo cuándo no. Eso es lo que yo creo que es más complicado de todo. O sea, a mí alguien que es capaz de hacer eso, quiero que al final está en saber calcular la línea de cierre muy bien, o sea, la cuota o cuándo tiene valor y cuándo no, calcular la probabilidad y a partir de ahí, pues oye, con qué margen quiero jugar, ¿no? Pero eso desde luego es lo que marca a alguien que, como dices tú, que es el referente o no lo es. En tu caso, has explicado un poco el por qué te decidiste decantar por las tarjetas, ¿no? Porque en aquel momento pues veías que era donde quizá era más sencillo para ti. ¿Eso por qué fue? ¿Viste alguna persona ya que pronosticaba en tarjetas? ¿Tú por algún motivo sabías más de tarjetas, te fijabas en los árbitros? O sea, ¿por qué esa decisión? Pues yo empecé a seguir, yo lo primero que hice, que hay mucha gente hoy en día que también como consejo pues intenta realizar sus propias apuestas sin saber muy bien por qué y nada. Yo, yo contraté un montón de tipster en su momento. Yo recuerdo cuando empezaba, eh, seguía plataformas de canal apuesta, Osema, Samos, etcétera. Un montón de tipster, lo seguía y a raíz de eso vi uno que se llama Reilía, que no sé, no creo que ya no, por Twitter al menos no está. En su momento eso, y era muy bueno en tarjetas. Él se dedicaba a ver, imagínate, con los márgenes que había, pues sacaba una rentabilidad brutal. Y yo pues un poco a raíz de eso, yo empecé a hacer mis pronósticos y registrar los codos, pero claro, yo subía 1x2 de primera, segunda división, incluso llegué a probar ahí, porque yo también conocía un poco de Liga de Premier y tal, pero vi que porque se dividían por, digamos, por mercado, y vi donde la tarjeta era el mejor. Y claro, yo por decirlo así, enfoqué esto a no ser otro más de los 40.000 que había, ¿no? Y digo, vamos a hacer algo que realmente merezca la pena, ¿no? Que tenga una rentabilidad. Y justamente me enfoqué en eso. Y luego también, un poco también hilando con la anterior pregunta, que me he acordado ahora, hubo cambios de tendencia. Antes era todo muy over y yo empecé siendo muy rentable aprovechando a que hay más de X tarjetas, casi todos mis pronósticos eran de ese par, porque eran las líneas cortas y había un montón de árbitros que sacaban muchas tarjetas y tal. Pero luego cambió la tendencia. Fíjate cómo estamos hoy en día. Antes era la línea 6,5, 7 tarjetas por partido. Y eso no lo supe ver a tiempo, pero bueno, eso sí fue lo que me lanzó al tema de las tarjetas. Y el ver que yo ahí era donde más rentabilidad sacaba, donde veía que había un nicho, una oportunidad y intenté aprovecharlo. Eso es interesante porque al final yo siempre le digo a la gente que me pregunta, ¿cómo puedo llegar a ser tipster, no? Y siempre le digo, oye, recopila tus propias apuestas durante mucho tiempo, métele todo en un Excel, no puede ser, y mete todas las columnas que puedas de liga, tipo de mercado, línea, incluso todo lo que puedas, y luego, cuando lleves muchas apuestas, mira dónde eres más rentable. Y a partir de ahí, o sea, no decir tú de yo creo que soy rentable aquí o que soy mejor allá, sino haz las apuestas y luego mira los datos, que esos no mienten, y mira, fíjate realmente dónde eres más rentable. Y a partir de ahí, pues tomar la decisión de especializarte un poco más, ¿no? Pero la gente de normal es como, bueno, pues 1x2, goles y para adelante, ¿no? Y aquí seguro que se ganará y luego ves que realmente eso es lo más complicado. En tu caso concreto, a la hora de analizar, para que la gente se haga una idea de quizá todo lo que te fijas y demás, y el peso que puedes darle, explícanos un poco en qué te fijas a la hora de pronosticar, cuánto peso le das a lo mejor al árbitro, a la rivalidad entre los equipos, qué factores hay ahí que suelen mirar o que crees que son importantes.
A ver, pues yo de hecho elaboré una fórmula bastante compleja teniendo en cuenta todos los parámetros que yo tengo para que solo a nivel numérico sea capaz de darme la línea esperada para ese partido y con respecto a la desviación de lo que ofrece la casa de apuestas, obtener rentabilidad. Pero al final me he dado cuenta de que siempre haces pequeños ajustes sobre el partido determinado. Es decir, hay un caso concreto de que, por ejemplo, el Real Madrid, por lo que sea, tiene un estilo de juego muy marcado, muy determinado, entonces el partido va a transcurrir con más peso por la influencia de los números del Real Madrid. Entonces ahí le tienes que dar más peso al Real Madrid. Pasa que lo mismo con los árbitros. Hay árbitros que mantienen una línea muy marcada y son o muy tarjeteros o muy poco tarjeteros, o sacan tarjeta a partir de no sé qué minutos, o más de segundas partes, más de primera. Eso siempre los ha habido. Y por eso yo analizo exhaustivamente cada partido donde pronostico para marcar un poco los pesos de cada partido. Siempre todo apoyado en la base de datos, que yo tengo una base de datos propia y todo ordenado como yo lo quiero, porque ya necesitas a base de un clic, por decirlo así, verlo todo como tú quieres. Hay muchas bases de datos por ahí por internet, pero no como yo las utilizo, ¿no? Entonces, yo me fijo mucho no solo en la media del equipo en sí, sino en cuántas veces supera ese equipo la línea, cuántas veces queda por debajo, que esté compensado, es decir, la línea de equilibrio que yo le llamo, para poder marcar por dónde va a ir el partido. Y eso, y dándole pesos diferentes según un equipo. No es lo mismo, digo, el Madrid que juegue contra el Getafe, que seguramente va a ir más en la línea de lo que juegue el Madrid, más parecido al resto de partidos del Madrid, porque va a ser más similar de si el Madrid gana al Elche, gana al Granada en su momento o a otro equipo. Contra el Getafe va a ser más o menos similar porque va a tener una cuota más o menos, va a dominar igual, pero si se enfrenta el Getafe a otro equipo más de su liga, pues ahí va a transcurrir más a lo que se va a llevar el Getafe más a su terreno en lo estadístico. Entonces, tienes que hacer un compendio de todo a nivel estadístico y también ir dándole peso según el partido, como tú lo esperas, y también hacer un sistema, digamos, un planteamiento de partido en tu mente. Y a raíz de ahí, pues bueno, estableces la línea siempre con pequeños ajustes según circunstancias y demás, pero así no. Muy bien, no, que al final parece que esto es, oye, la línea de los dos equipos está en tanto, pues oye, ¿cuánto está la casa puesta? Sí, ya está, ¿no? Y al final no hay como que para llegar a... Porque hay veces que ves estadísticas y dices, hostia, parece muy obvio que hay valor en este sitio o en este otro, ¿no? Pues luego cuando te puedes analizar más en profundidad, lo que dices tú, no sé, supongo que tienes una fórmula como base, pero a partir de esa fórmula tienes que, pues hostia, ponerle más peso en un lado, ponerlo en el otro, eso, plantear un poco cómo va a ser el partido. Y eso desde luego cambia mucho la situación. Supongo que hay también la experiencia de ver mucho fútbol y haber hecho muchas apuestas, al final te ayuda a tomar cierta... O sea, que hay cosas como que ya en tu cabeza quizás serían difíciles de explicar, ¿no? De poner en la fórmula, pero que tú ya las sabes cómo manejar, ¿no? Porque están los datos estadísticos, que eso es lo que hay, pero luego hay como otras cosas que te hacen al final, pues oye, pensar que va a ir más por un lado, por el otro, o bueno, o por dónde va a ir el partido. En cuanto a tarjetas, ahora mismo en cuántas ligas pronosticas. Explícanos un poco por dónde empezaste, qué fuiste añadiendo, cómo estás ahora. Pues empecé con la Liga Española, que era lo que al final yo veía y lo que conocía, y de aquella entonces pues había tanta rentabilidad que tú prácticamente hacías un servicio porque, bueno, te salían. No había handicaps de equipo, solo había la línea principal o era, pero que se equivocaban a lo mejor. ¿Qué te digo yo? Si la línea tenía que estar a lo mejor en 7,5, te la sacaban en 6. Eso es una rentabilidad. Bueno, imagínate, a lo mejor un 50 y largos, 60%, o sea, una barbaridad. Y te salían a lo mejor solo con los 10 partidos de primera, igual te salían 5 o 6 pronósticos. O sea, te salía un volumen bastante elevado. Hoy en día, por ejemplo, este fin de semana, sin más lejos, que hay Premier, te tiras toda la jornada analizando y estudiando, no ha salido ni un pronóstico, algo con rentabilidad, pero no lo suficiente como para mandar al servicio. No he mandado nada de Premier League. Y hoy en día con tantas, digamos, con tantas herramientas que también tiene la casa de apuestas han mejorado muchísimo.
tú tienes que ser capaz de eso, seguir invirtiendo, seguir reinventándote y ajustando más. Entonces yo empecé Liga Española, luego adquirí, pues hace más o menos 3-4 años, sí, aproximadamente aquí la Premier también. Luego también pronosticaba que entonces Champions, y luego también cuando añadí la Premier, añadí también la Europa League y luego la Conference cuando salió. La Conference creo que la pillé desde el primer año. Y luego desde esta temporada, sí que este año, 2025, pues añadí todo el resto de competiciones a raíz de la base de datos. Sabía que podía replicar mi modelo a otras ligas porque al final vi que el visionado de los partidos te da bastante información, pero la base fundamental no es el visionado de partidos, sino el saber interpretar cómo juegan los equipos, cómo pueden afectar, incluso con estadísticas de faltas, con estadísticas de posesión, todo eso también lo tienes en cuenta lo más completo posible. Y como todos esos datos los tienes en base de datos, pues eres capaz de elaborar una predicción, incluso cuota de partido. Yo te digo, la fórmula esta que desarrollé era bastante compleja. Y bueno, pues desde prácticamente febrero-marzo de este año, ya con todas las ligas al completo que ofrecen las casas de apuestas. Por ejemplo, Portugal no la ofrece, la tengo ahí en base de datos por si algún día la ofrecieran. De Holanda, por ejemplo, también algún partido están sacando suelto, pero no lo ofrecen con frecuencia. Y nada, todas las ligas que van ofreciendo. Y a la hora de, una pregunta por curiosidad, a la hora de pronosticar, por ejemplo, en competiciones europeas, donde al final juegan equipos de diferentes ligas y demás, en Champions League quizá es más sencillo, pero te vas a la Conference, que te viene a lo mejor un equipo de yo que sé qué país contra otro que tampoco conocen mucho. Ahí cómo lo haces para medir, o sea, ¿haces descartes de equipos en plan, hostia, este equipo mejor no lo toco? ¿O eres capaz de incluso, sin llegar a conocerlos del todo, sacar valor? Ya te digo que con los datos que yo puedo ver del equipo, cuota, posesión, faltas, por supuesto estadísticas de tarjetas, tanto en las rondas previas, porque normalmente para estas competiciones Conference y Europa League, los equipos estos más desconocidos tienen que jugar como 4 rondas previas, y los que vas conociendo ahí, en esas rondas no pronósticos, sino cuando ya empieza, digamos, la liga regular esta. Eres capaz de establecer una línea. Si tienes dudas o quieres reforzar, porque hay equipos que tienen pues números muy dispares en los partidos que has jugado o tienes poca muestra, pues ya te vas un poco al campeonato doméstico. Pero yo siempre divido, igual que con los árbitros. Los árbitros tengo sus estadísticas de competición doméstica y luego competición europea. Y los equipos igual, competición doméstica y competición europea. Y solo lo analizo por separado porque el tipo de reglamento es diferente, hay directrices que no se aplican en la Federación Española, que se aplican o en lo que sea, y se aplica en Europa. Y es así, pero básicamente sí, aunque tengas pocos datos y demás, puedes hacer, digamos, una línea y si necesitas reforzarla, tirar un poco más de algún otro dato. Muy bien, interesante. Y en todo bueno, tanto cuando empezaste quizá con ligas más conocidas, España, Premier y demás, como ahora que estás con muchos más mercados, hay ligas, o sea, entiendo que hay ligas muy tarjeteras, otras muy poco tarjeteras. ¿Cuáles, si tuviese que hacer un top a lo mejor, cuáles dirías que son las que más tarjetas se ven y las que menos se suelen ver? Bueno, yo creo que la liga que más, sin duda, la Argentina. Hemos visto, no recuerdo si fue la línea 10.0 o 10.5. Llegué a ver una línea que creo que era que lo puse ahí en Twitter o en X. Y sin duda es la que más. Además, tengo algún seguidor, tengo alguno más. Pero uno concretamente que tengo buena confianza con él y me cuenta eso de que hay muchos partidos arreglados, de que hay muchas situaciones ahí y tal, y que bueno, no sé hasta qué punto afectan a nivel del tema de las tarjetas, pero nosotros seguimos pudiendo sacar valor también de esa liga. Y luego la que menos tarjetas tiene, pues seguramente sean las británicas. La Premier, por ejemplo, ahora está muy under, pero también si nos vamos a la de Escocia o incluso ligas que ya no sacan, no las tengo tan controladas, pero sé que las líneas son bastante bajas, también la liga holandesa. Igual hay alguna por ahí que no, como no tengo ni siquiera base de datos, hay menos, pero yo creo que te diría entre la holandesa, Escocia o incluso Premier también estaba muy under, sobre 3,5, 3,75 tarjetas por partido. Esa liga que he contado. Muy bien.
Y ahora, bueno, otra pregunta que te quería hacer era sobre respecto al VAR, porque cuando el VAR entró en juego dentro del fútbol, hubo como mucho revuelo. Tú en ese momento, entiendo que ya estabas pronosticando y demás, no sé en qué nivel, pero ¿cómo lo viviste? O sea, ¿cómo tuviste que cambiar muchas cosas? ¿Hubo oportunidades? ¿Hubo más errores? Realmente donde hubo más oportunidades o más cambio de tendencia fue con lo de la pandemia. Ahí sí que fue el año que menos tarjetas hubo, por ejemplo, aquí en la Liga Española, por el tema de los estados, de la presión. Y yo me acuerdo que estudiaba los partidos, tú los tienes pormenorizados de juegos como local, juegos como visitante, y en ese caso no tenías en cuenta o prácticamente le das un ligero peso a si era local o visitante, pero pues eso, a puerta cerrada. Nada reseñable. Y ahí sí que hubo oportunidades y demás. Con el tema del VAR no ha afectado demasiado. Es verdad que luego con el tema de los descuentos que se hicieron más extensos, sí, para los minutos finales que ha habido más tarjetas y el VAR provocaba también que hubiera esos descuentos más largos, pero el VAR no afectó, digamos, cuando se introdujo directamente. O sea, siguió la tendencia, la Liga Española ha seguido una tendencia de under, digamos, de menos tarjetas cada año. Y el año de la pandemia menos, y luego ya creció un poco, y ahora sigue otra vez. Y yo creo que este año incluso se puede batir el número de tarjetas, el guarismo con menos tarjetas de lo que va de... Ostras. Primero yo desde que hay datos, creo, porque igual hay una liga ahí del año 50 que hubo 3 tarjetas de media, no lo sé. Claro, pues la tendencia va como para abajo, ¿no? ¿Tú hasta dónde crees que puede ir bajando, ¿no? Porque entiendo que cada vez la tendencia, pues también lo que se suele ver en Europa es dejar jugar más, también los jugadores van con más precaución, o sea, entiendo que va hacia abajo. ¿Crees que habrá algún momento en el que se estabilice en alguna línea concreta o que Yo, hasta yo creo cuándo que va ya a bajar? yo creo que ya estamos llegando al tope. En Europa, de hecho, que hayan incluido equipos de menor nivel hace que haya más tarjetas también. Y por ahí se va a mantener un poco la media, pero si la competición la acotáramos a B36, 24 mejores, también se va a tirar récord seguro. Y en cuanto en España, creo que también estamos cercándonos ya a lo que ya se han ido, digamos, los árbitros un poco más over, que en mi opinión casi la mayoría era de peor nivel. Y ya estamos también llegando, creo que a un límite en el cual no creo que baje más. Somos también un país un poco pasional, caliente, no creo que haya ese... Pues bueno, también a nivel competitivo, ¿no? Yo creo que los entrenadores nuestros pues llevan mucho al límite del reglamento, la mayoría, Bordarás, Emery, hay Álvarez Casu, y yo creo que ya prácticamente estamos ahí en ese punto de que no creo que baje mucho más. Muy bien. Y a nivel de gestión de dinero, del bank, del stake y demás, ¿cómo lo has hecho tú a lo largo del tiempo? ¿Cómo lo has ido, ha cambiado? ¿Cómo lo has hecho? ¿Y cómo recomiendas a la gente que lo haga? Pues yo cuando empecé, como te dije, yo lo que obtenía como de ingresos, de beneficios, lo que hacía era destinarlo a, bueno, a viajes, a ocio, etcétera. Y no pensaba en cómo seguir ampliando Band para, por decirlo así, dedicarme a ello o seguir obteniendo ingresos mayores cada vez, ¿no? Que quizás también es un enfoque que hubiera cambiado en su momento. Yo a día de hoy, pues eso lo recomiendo con toda la calma del mundo, porque bueno, es muy difícil dedicarse a esto. Yo creo que estemos pagando cuota de autónomo, todos los impuestos todos los meses es muy poco. Hay algo por ahí, pero dándose de alta y de baja, como yo tuve también un tiempo en su momento, o incluso sin hacerlo de manera legal. Pero eso, como digo, es muy difícil. Entonces, yo iré con toda la paciencia del mundo, teniendo mis ingresos y como otra inversión y dedicándole el tiempo que yo quisiera dedicarle con toda la tranquilidad y ya está. Y que hay meses, pues eso, que no tengo que ganar todos los meses, no tengo que salirme del tiesto, he perdido una apuesta y meter el doble. No cometer ese tipo de errores que, que son muy habituales y bueno, pues eso, dedicar, si tengo 1.000 euros de banca, pues bueno, al 1%, 10 euros y ceñirme al stake del Twitter. No me saldría mucho de eso. Y no intentaría ponerme objetivos muy ambiciosos. Es que la gente ve quizás otras personas que están en el mundillo o gente que ha llegado ahí, quieren intentar llegar muy rápido y creo que ese es el principal error.
Y fíjate, yo, pues bueno, a mí cuando me llegó esto, pues me ha llegado si hubiera estado desde el principio, pero bueno, al final hay tiempo para todo y por suerte se puede seguir ganando este mundillo y no hay prisa ninguna por llegar. Antes de continuar, déjame contarte algo que puede marcar la diferencia en tu camino como apostador. Mira, la mayoría de personas que apuestan nunca consiguen ganar de manera consistente. Y no porque no puedan, sino porque lo intentan solas, improvisando y cometiendo los mismos errores una y otra vez. ¿Y sabes cuál es la principal diferencia que he visto entre las personas que más lo consiguen? Que tienen el entorno adecuado, la mentalidad correcta y utilizan herramientas que otros no ven. Y todo esto lo encuentran en el Club de Inversores Deportivos. Un punto de inflexión para dejar de ser uno más de la mayoría que pierde y empezar a ser uno más de este pequeño porcentaje que consigue ganar a las casas. Si te interesa, que sepas que si accedes a través del enlace que tienes en la descripción de este vídeo podrás acceder a una parte totalmente gratuita del club con contenido exclusivo. Y ahora seguimos con el vídeo. Y a nivel dentro de ese bank, decías en torno a un 1%, ¿tú ahora en el servicio cómo lo haces? ¿Siempre recomiendas el mismo stick a todos los pronósticos o lo vas variando? Sí, yo normalmente casi todo, por los márgenes que hoy día se manejan, casi todo es Stake 2, es verdad que sería el 2% de la banca, y en algún caso hay algún Stake 3, porque tiene más valor, pero pasa en contadísimas ocasiones, a uno al mes de media o algo así. Porque es que no se equivocan tanto las casas de apuestas, entonces prefiero poner stake plano y tener una estrategia conservadora y eso. Y el stake 2, eso por la rentabilidad en sí que tiene el pronóstico y por la capacidad digamos, de poder coger todas las apuestas quemadas, pues, sin ir más lejos. En una jornada mía, pues puede haber en juego 12 o 15, por lo cual te estás jugando prácticamente el 30% de tu banca. Claro. Y en lo que se refiere a malas rachas, por lo que has dicho, claro, ahora ya lo tienes como muy controlado todo, te sabes mantener la calma, es mucha experiencia. A lo largo de los años, ¿cómo has gestionado las malas rachas? ¿Has tenido momentos de no saber sobrellevarlas? Lo digo sobre todo preguntándotelo por la gente que ahora está pasando por ese tramo donde, por al final, cuando tú pasas por esas rachas, eres consciente de que lo estás haciendo mal, que haces cosas mal. ¿Qué recomendarías quizás a esas personas que hiciesen para cuando le pase, porque va a pasar siempre eso, pues que lo sepan sobrellevar y no cometan errores que pues, a lo mejor se lleven toda la banca por delante? Pues yo sobre todo, cuando mejor me he ido ha sido cuando he tenido más control estadístico o tu hoja de Excel. Ya hoy en día hay aplicaciones, ¿verdad?, que son de pago, creo, o para todas las funciones son de pago, de registro, de tenerlo todo documentado por tipster, por tendencias y todo, para no cometer errores, porque cuando al final cometes errores es cuando no llevas un control de lo que haces y dices, oye, pues nada, este mes creo que estoy en tanto, subo un poco el stake. Al final, yo he cometido muchos errores en ese sentido. Pues el mes que viene subo el stake, tal, porque creo que vamos a incrementar. Y bueno, ahí es cuando empiezas a hacer cosas que no están fundamentadas en algo al 100% como lo tienes que hacer, es cuando acabas eso, perdiendo dinero haciendo cosas mal, que al final hacer cosas mal es no ganar dinero o no optimizar tus recursos. Y esos errores los he cometido. Entonces, ya te digo, a partir de esa profesionalidad y de esa constancia y de esa disciplina es lo mejor. Entonces, yo el consejo que daría a todos es que se obligaran, da igual. A nadie le gusta estar picando datos en un Excel, pero si tú lo quieres hacer de manera profesional y ganar dinero, es lo que más dinero te va a hacer ganar. Y esas horas que tú estás invirtiendo en el Excel o en la aplicación de turno o en lo que sea, te van a hacer ganar más dinero. Totalmente. Lo has dicho tú, es que es así. O sea, lo del Excel es solamente lo que más te aburre, lo que menos quieres hacer y a la vez lo que más te va a dar, lo que más te va a hacer mejorar, darte cuenta de los fallos, de los errores. Es increíble, pero es totalmente así. Aparte de todo lo que hemos dicho, ¿hay algún otro error que tú creas que has cometido, que se suele cometer, que merezca la pena comentar porque crees que puede ayudar a alguien que quizá ahora está pasando por eso? Bueno, es que he cometido tantísimo. Yo he llegado incluso, sí. Pero a base de errores también se aprende. Sí, total. Por ejemplo, en contratar tipster que han tenido rentabilidades pasadas que no tienen rentabilidades actuales. Es decir, porque antes había muchas oportunidades de mercado, tiene sus estadísticas y dice, vale, ese tipster es rentable. No, ha sido rentable. Porque si tú ves su curva de progreso, ¿cuánto beneficio ha generado en los últimos 2 años? No, tal, es que
apuestas en mercados grandes. A ver, yo no sé qué pensamiento tiene la gente, pero bueno, al final la vida pasa también rápido y yo estoy metido en este mundillo para obtener cierta rentabilidad mayor que otras inversiones, ¿no? Para buscar rentabilidades tan marginales, quizás invertiría en otra cosa. Entonces, pues, por ejemplo, sería tener en cuenta también los últimos parciales de los tipsters, que esas líneas, esas curvas que hay de gráficas sigan ascendentes. Lo que te he comentado del tema de la paciencia, ¿no? Hay meses que queremos ganar sí o sí, ¿no? Eso ha pasado de, bueno, este mes o ir un poco más de bocado y al final no tener el control, ¿no? Se cambia el stake cuando corresponda, no cambies el stake de antemano para intentar, pues eso, a lo mejor has perdido cierto profit o lo que sea, intenta recuperar, bueno, sube un poco el stake y con las apuestas siguen si me va bien. Y lo que hace es hacer el boquete más grande, ¿no? Eso, por ejemplo, también sería otra de las cosas. Y si sigo pensando, seguramente se me ocurrirán más errores que por suerte sirven de aprendizaje. Que no todo el mundo tiene el temple como para continuar, ¿no? Sí, muchos acaban yendo, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha gente que entra en este sector, lo prueba más o menos, se pega la hostia y dice, uff, aquí no se puede ganar, ¿no? Y hay otros, en cambio, que como quizá nosotros que vamos con la cabeza todo el rato por delante pegando cabezazos y al final encontramos la forma de sacarle rentabilidad, ¿no? Lo que decías de los tipsters, ¿tú crees, por ejemplo, que cualquier persona puede seguir a cualquier tipster? O aparte de filtrar entre si alguien es rentable o no y lo típico de si tienen las casas disponibles o no, ¿crees que hay algo más que pueda afectar a que a lo mejor tú sigas a un tipster que es rentable pero tú no consigues sacar rentabilidad? ¿O cualquiera podría seguir a cualquier tipster rentable y si lo puedes seguir más o menos pues podría sacar esa rentabilidad? No, claro, hay diferentes servicios para diferentes tipos de clientes. Yo mismo, por ejemplo, que tengo diferentes servicios, esta semana mismo me escribió un usuario que lo vi bastante iniciado en experto y estaba en un servicio que era un poco más complejo, ¿no? Que te requería de más presteza a la hora de hacer las apuestas y no estaba preparado para ello. Entonces le dije, vamos a ver, creo que este servicio no es adecuado para ti. Hay otro que tiene estas características que te puede ir bastante mejor y lo puedes aprovechar. Entonces, también depende un poco de lo que busques. Si buscas, yo creo que si estás en el mundo de las apuestas, sí que sí o sí tienes que tener cierta presteza para hacer las apuestas porque esto pasa como un poco la bolsa, ¿no? O como tantas cosas. Hay un punto que es rentabilidad y a lo mejor dentro de una hora ya no hay rentabilidad. Cuanto mayor sea la rentabilidad que tiene eso, menos va a durar. Es decir, si dejo un billete en la calle de 50 euros, estoy seguro que no va a durar ni 10 minutos. Si dejo una de un céntimo, igual, pues sí dura. Entonces, esto mismo un poco en los servicios. Quiero decir, si hay un servicio que es muy rentable y te da apuestas muy rentables, ahí vas a tener que ser más hábil para poder cogerlos. Pero bueno, dentro de eso, pues eso, yo tengo también servicios más seguibles y demás. Cuanto más seguible, más complicado me es para mí porque tengo que poner todas las casas de apuestas, eso me lleva mucho tiempo, tengo que estar seguro también del valor porque ya ir rebuscando entre muchos mercados y demás. Pero eso, que cada uno tiene que elaborar su cartera poco a poco y yo siempre recomiendo probar, o sea, si mi banca me lo permite, porque yo a partir de cierta banca, o sea, con menos de cierta banca no invertiría, pero a partir de cierta banca intentaré invertir en todos los tipsters que yo pudiera, ir probándolo. Un mes creo que no te va a hacer perder gran cosa si el tipster no te funciona o lo que sea. Siempre y cuando hayamos hecho un estudio previo también del tipster. Probarlo, que ves que se adapta a ti, que por tus horarios a lo mejor trabajas de mañana y ese tipster manda de mañana y tú no puedes estar con el móvil, pues a lo mejor ese no es para ti, pero sí para otro. Poco eso. Claro, totalmente. A nivel de casas de apuestas, que has comentado por encima, me ha surgido la pregunta, cuando vas a comparar, por ejemplo, las casas de apuestas, las líneas, las cuotas y demás, ¿utilizas algún tipo de comparador o vas casa por casa revisando tú a mano qué cuota hay en cada casa? Me gustaría que en tarjetas hubiera algo que aunara todas y al menos las .es, ¿no? Que se me facilitaría mucho el trabajo, pero es verdad que es complicado porque, por ejemplo, bueno, hay algunas que no tienen el comparador en asiáticos y demás. Entonces, a mí sí que me requiere de mirarlas, o al menos la mayoría sí la tengo que mirar una a una. Claro. Por desgracia es que no hay ese comparador como si ocurre en mercados principales y demás. Incluso entonces tengo que tener incluso herramientas para el cierre de la cuota
para que me lo indiquen y saber qué rentabilidad tenía mi pronóstico y demás. Entonces, por desgracia, me lleva muchísimo tiempo eso y es un trabajo también un poco engorroso, pero bueno, al final el cliente lo agradece muchísimo. Hay clientes que me han dicho, solo por cómo especificas el tipo de cuota te voy a contratar. Y digo, bueno, no es lo más importante, lo importante es que es rentable, pero hay gente que lo agradece mucho, entonces considero que no le puedo quitar esa parte. Sí, sí, por eso te lo preguntaba, porque dices que en mercados fuera de tarjetas hay comparadores y es cierto que sobre el papel los hay, pero yo he probado algunos y de esto que miras, estás mirando el comparador y la casa y dices, pero si es que no encaja, ¿sabes? O sea, aquí algo está fallando. Y todavía no he encontrado uno que diga a 100% me puedo creer lo que me está diciendo, ¿sabes? Siempre me encuentro algún fallo que te hace desconfiar y al final tú tienes que revisarlo de manera manual. Y sobre la línea de cierre decías que, o sea, ¿tienes alguna herramienta que te la dice o que también lo tienes que hacer manualmente el revisarlo un poco antes de que empiece el partido? Antes lo hacía manualmente, me ponía una alarma, porque ya cuando llega un poco a ese punto, como te he dicho antes, de profesionalidad, que es tener controlado lo máximo posible que puedas tener controlado. Hay cosas que no puedes controlar, pero lo que sí puedes es ver, oye, me estoy equivocando con esto, porque si ves ciertos patrones puedes anticiparte y corregir, porque eso es lo que pasaba antes, que antes pues te lo tomabas más, no, yo enviar el pronóstico tal y no tenéis manera, pero si ves que hay cosas que, oye, ¿por qué estos pronósticos en esta liga no estoy obteniendo rentabilidad? Pues ahora hay herramientas, por suerte también, que te mandan y te monitorizan el mercado también. Es decir, te dice el dinero que está entrando, hacia dónde va. Vale. Ya por suerte, con la experiencia que tengo, sé que la mayoría de las veces, por donde va el dinero, va a ir el valor. Pero ya incluso te atreves alguna vez a ir en contra de mercado porque tienes tú a lo mejor incluso alguna información adicional más o te llega a tener información previa antes de todo eso. Pero sí, invierto en esas herramientas que para mí, pues bueno, me facilitan mucho, Claro. mucho la vida y el tiempo. ¿Cuál es? ¿Se puede decir el nombre de la que utilizas para esto? Porque me han preguntado alguna vez. Pinacle Odds Dropper, pero Vale, hay varias. O sea, de Pinacle puedes utilizar muy bien. herramientas que las vi y las consulté, pero bueno, esa por Ujú. ejemplo a mí me va muy bien y ves como la evolución del mercado, cuando me entra liquidez, lo tienes por alertas y te facilita mucho la vida. Muy bien. Hablando ahora de vivir de las apuestas, ¿no? Que es algo que mucha gente busca, ¿no? Yo de hecho tengo algún vídeo en YouTube de vivir de las apuestas y la gente va como loca buscando ese tipo de contenido y el ver cómo lo pueden conseguir. Hemos hablado antes un poco por encima, pero supongo que ahora piensas que no se puede vivir de esto, al menos de primeras, o que es complicado. Te quiero preguntar sobre eso, si crees que es posible o no, y si es posible, ¿qué crees que debe de pasar para que se pueda hacer? Y luego en un perfil quizá más normal, más, oye, yo no quiero dedicarle mucho tiempo, me vale con sacarme un extra. ¿Cuánto crees que una persona que a lo mejor esté viéndonos ahora y no sepa la cifra, cuánto crees que se puede sacar? Ya sea mensualmente o en un año a lo mejor. Con respecto a ganarse la vida de las apuestas, se puede porque hay gente que lo hace, de hecho yo lo hago, ¿no? Ahí está. Pero sí que es verdad que porque yo soy un poco friki y me gusta mucho esto. Es decir, yo seguramente dedique más de 40 horas a la semana. Entonces, y no solo las 40 horas como la dedicas, que no es estructurada Sí, como una sí, de jornada 8 a laboral, 5. 9 a 3 o tal, sino que, por ejemplo, estoy con mi pareja y hay veces que, oye, para la película, que tengo que, ha salido no sé qué cosa, que necesito enviarla, que necesito cogerla. Sí, sí. Y esto es el sacrificio que ello te conlleva, porque tu entorno también tiene que comprender lo que funciona de esa manera. Si te gusta tantísimo y eres capaz de hacer eso, luego también tienes que tener cierta habilidad. No solo es todo, como digo, numérico, tienes que comprender mucho y desarrollar una experiencia y un aprendizaje, porque mis pronósticos de hace 10 años, en comparación con los de hoy y encima con los mercados que había antes, no tienen nada que ver. O sea, y dentro de 10 años espero que siga habiendo rentabilidad en el mercado, porque pues, puede ser que las casas cierren o que dejen, oye, te dejo apostar en tarjeta 20 euros y Ya, ya cerramos aquí la persiana todo el mundo. claro. Pero, pero ya te digo, ese proceso te requiere tantísimo tiempo que yo no me lo pondré nunca como meta. Yo he llegado Ya. aquí y yo realmente nunca lo he tenido como una meta o quiero dedicarme a esto. O sea, yo no,
Y de hecho no lo sé ahora mismo si estaré toda la vida dedicado a esto, pero yo sobre todo que la gente tenga algo siempre, su trabajo si lo puede, y esto ya va a venir como secundario. Eso con respecto a ganarse la vida. Al final, yo también desarrollo dos actividades, incluso también a nivel formativo, ayudo a gente, todo. O sea, se obtiene dinero de bastantes cosas y yo aparte tengo también otra actividad. Entonces, eh, sobre todo que la gente no lo tenga en la cabeza como, oye, yo por ejemplo, quería ser futbolista, pero por mucho que me vaya a ir a entrenar al campo de fútbol, no voy a serlo, ¿eh? Por muchas horas que le dedicaron ni nada. Y eso también hay que comprenderlo, no todo el mundo puede ser, entonces. Eso por un lado. Luego, por otro lado, de sacar un sobresueldo. Yo creo que esto sí lo podría hacer muchísima gente, eh, incluso a buenos volúmenes. Creo que siguiendo una cartera, como te he dicho antes, que se adapta a tus circunstancias y demás, siendo como un hobby incluso, porque si te gusta el fútbol, pues bueno, de todos los partidos, o bueno, no hace falta ni eso. Simplemente de te gusten las inversiones y quieras que puedes hacerlo, que eres chico avispado, que eres capaz de tener constancia y disciplina, lo puedes tener y yo creo que sin problema, no sé, mensualmente, sin dedicarle muchísimo tiempo, es que te digo, entre 600 y 1000 euros puedes sacar, dependiendo de tu banca, ¿no? Pero Claro. si llevas tiempo en el mundillo, 2 o 3 años, los clientes que tengo no son profesionales, no se dedican a ello y el que menos, incluso prácticamente solo con mi servicio, está más o menos en eso. O sea, Claro. tengo muchísimos de ese perfil. Por eso te diría eso, porque tampoco es de ese decir, yo estuve en un punto que, como te dije, todo lo que ganaba lo dedicaba a ocio, viaje, tal, y al final, pues bueno, no sé, de aquella entonces, pues 7.000, 8.000 euros al año, que era poco, pero para un estudiante era muchísimo, no tener que pedir tanto dinero en casa ni nada. Y hoy día te diría por ahí, te diría que por ahí puede estar la horquilla de un trabajador que, pues no sé, cajero de supermercado, que coge sus pics, tal, y sigue a los tipster adecuados, los coge bien en la cuota que tiene que coger, y tiene una banca, pues, de, no sé, entre 4.000 y 5.000 euros, pues puede estar incluso eso, que a 600, 1.000 euros al mes, algo así. Desde luego. Sí, sí, no, yo estoy 100% de acuerdo. Al final es más el entender qué hay en el sector y elegir el tipster correcto o el servicio correcto, ¿no? O el método correcto que seguir que se adapte a ti, que no incluso la cantidad, porque al final, evidentemente, si empiezas con menos dinero, pues vas a necesitar más tiempo para llegar a tener una banca más grande que te permita ganar más. Pero yo conozco casos de gente que ha empezado con 200, 300 euros y con el método correcto en unos años ha ganado decenas de miles de euros, ¿no? Y ya ha conseguido tener un bank grande y con eso pues sacarse pues, unas cifras como las que tú decías. Y hablando ahora de otro tema, cuando pasa esto que ganamos, ¿no? A muchos, bueno, a todos nos pasa que llega un correo, ¿no? O algo de la casa que nos dice, oye, hasta aquí, se acabó el juego, para ti ya no puedes jugar más. Que son las conocidas limitaciones, ¿no? Los cierres. Tú en tu caso, ¿cómo los has vivido? ¿Cuándo llegó el primero? ¿Qué información tenías sobre ellos? ¿Cómo fue? Bueno, de hecho, cuando me llegó a mí el primero, ha sido el único, no he dejado de pronosticar porque siempre me gustaba por hobby ver los árbitros y seguir registrando pronósticos, pero hubo parcial de un año y algo, que no estaba apostando. Y bueno, cuando me llegó el primero de la cuenta de 365, pues Drama. se me derrumbó todo, ¿no? Entonces ahí a un tiempo con casas auxiliares, ves que no llega a la mayoría porque casi todo el mercado está enfocado en servicios de 365 y por suerte hoy en día ha cambiado. Hoy en día hay muchas casas alternativas. Está, por ejemplo, el tema de Winamax, que te permite ganar buenas cantidades de dinero y meter bastante liquidez. Yo creo, mi sensación es que al ritmo que se va hoy en día con bastantes servicios rentables, no solo digo el mío, veo bastantes por ahí que hay buenas oportunidades. Creo que eso cambiará en algún punto y que meterán ahí la mano algo parecido a lo que pasa con B365, que te limitarán más pronto. Entonces creo que ahora mismo es una buena época dentro de la controversia que vive el sector con el tema de cierre para poder aprovechar. Yo he vivido toda la época, he ido, digamos, cambiando, adaptándome un poco a todo y sigo al pie del cañón. Hay otros que por este motivo lo han dejado.
el día de mañana, incluso, no sé, con el tema de las casas físicas, yo estoy limitado en algunas y por suerte, pues bueno, puedo realizar en algunas de las que estoy limitado en la presencial, que no hay límite. No sé si el día de mañana también pondrán el propio usuario vaya registrado y yo ya esté limitado en esa Seguro. presencial. Yo estoy convencido de que pasará eso, porque se está Sí, moviendo mucha gente al físico y ya llevo mucho tiempo viendo gente que va al físico a apostar y estoy seguro que pasará. sí. Y yo al físico, los físicos empezarán a caer en rentabilidad y Claro. luego también, eso te digo, por ejemplo, Winamax y demás, que ahora creo que hay bastante gente rascándole dinero, pero eso va a cambiar muy pronto. Entonces, también, o sea, no, que hemos dicho aquí el tema de la paciencia y tal, pero que yo que sé, que la gente, si tiene la posibilidad de invertir en tipster ahora mismo, creo que es una buena época dentro de lo que puede venir, porque como también dijo Samu, yo creo que siempre vamos a ir a peor. Sí, sí. Sí, Aprovechar lo que se pueda y lo que nos gusta mucho y lo dedicamos a ello, pues tendremos siempre reinventando algo. eso es. Y tú, Sandro, en tu caso, ¿has llegado a demandar alguna casa? ¿Has tenido algún proceso judicial? ¿Cómo te ha salido? Yo demandé en una demanda colectiva y salió perdedor. Pero luego Ostras, vale. hubo un tiempo que no sé por qué, enviando un correo creo que podía reabrir y pude utilizar la mía unos meses más. Bueno, no recuerdo, un par de meses o 3 meses. Y acabé de nuevo limitado. Vale. Y ya te, al final luego, pues bueno, al final estudié posibles vías para seguir utilizando todas las casas y bueno, llevas con amigos, ¿no? Cuentas, colaboras con Sí, ellos sí, para, lo típico. claro, una vez que ya los familiares no pueden colaborar contigo, pues colabora a otras personas. Eso es. Y hablando un poco de quizá cosas que te han podido pasar en tanto tiempo que llevas apostando, ¿recuerdas alguna apuesta en tarjetas o en el mercado que sea que digas, ostras, me acuerdo que esta apuesta que fue un error muy grande o una cantidad de dinero muy grande o una cuota muy alta, algo que sea como memorable, ¿no? Que recuerdes que sea una muy buena apuesta. Sí, recuerdo algo ya de tenis, creo que era. No sé por qué motivo. Creo que eran porque era una cuota muy alta y era una rentabilidad muy grande. Eh, Metí un importe menor, que no recuerdo si era en aquella época que todavía no era como 1.000 euros a un tenista. Y creo que luego no se podía cerrar. Me parece como que congelaron el mercado. Claro, mi idea era como creo que lo había hecho como en partes. No sé si era que había apostado 200 o 100 euros por una apuesta. Y la había hecho en partes, como con la idea de cerrar. Y no me dejaban cerrar y tuve que ir al final del partido. Por suerte me salió bien, pero bueno, son cosas que uno se cree el más listo Sí, del sí. barrio y te pintan la cara. Normalmente cuando pasa eso, cuando vas con mil likes y tal, te pintan la cara. Pues esa es alguna. Y luego alguna de estas con los créditos de apuesta o de freebet, pues sí he podido coger algún premio gordo. Yo siempre digo, bueno, por si yo creo que siempre interesa jugar la cuota alta. Claro. Alguna freebet recuerdo, no sé si tengo por ahí las capturas, quizás en este ordenador no en el anterior, de esta de 15 euros a 3.000 o alguna cosita así, pero ninguno para retirarlos. Por eso seguimos Ah, aquí. vale. Para un poco una alegría y ya está, ¿no? Yo me Sí. acuerdo una de tarjetas que fue hace unos años cuando se retiró. ¿Cómo se llama este? El que está comentando ahora en Movistar. Ese. Que yo no la hice, pero vi por Twitter que todo el mundo la hizo, ¿no? Que apostaron a que no sacaba ninguna tarjeta y salió o algo así. ¿No sé, llegaste a pillarla? Es que creo que era además una casa concreta, no sé si era Guanabet o alguna de estas, que la pagaba a 101. Que en un partido normal no haya tarjetas, igual te lo pagan a 29, 20. Pero esta, por lo que sea, pues tenía esa cuota predeterminada. Hay muchas casas que tienen la cuota predeterminada para el sin tarjetas. Y te la ponían ahí. Y no sé si... Y creo que fueron 2 árbitros que se retiraban, que no sacaban tarjetas o algo así. Y hubo, sí, sí. De esas ha habido algunas. Yo no... Yo casi siempre soy... De hecho, mi cuota media es unos 80, unos 85. Yo siempre voy a la línea principal. Alguna vez toco algo, tiro algo, pero siempre voy mucho con mi método y tal. Y no me intento alejar Es lo suyo. de conseguir mucho dinero en poco tiempo. Sí, sí, es lo suyo, que no suele salir bien al final, ¿no? Esto siempre se acaba viendo, porque al final en Twitter te metes y parece que todo el mundo está acertando siempre combinadas y fanbet y de joder, macho, soy el único tonto que no acierta aquí nada. Y Sí, luego sí. la realidad es que no, claro que
Se habrán hecho un montón que no se comparten, pero sí, sí. Y a nivel de apuestas malas, digamos, ¿recuerdas alguna que quizás te pasaste en lo que apostar o que te saliese mal, que se fallase en el último momento, que la recuerdes para mal, digamos? A ver, bueno, alguna apuesta de decir, guau, esto es buenísimo, tal, y comentársela a amigos, venga, todo el mundo, y claro, ya tú cuando estás viendo el partido, ya es que te da igual tu dinero, aunque lleves gran cantidad. Ya, ya. Creo que, creo que ha salido bien casi siempre, pero en alguna otra, ya a nivel personal, de estas que dije, guau, esto es un desajuste brutal. Y porque crees que esa casa cometió un error y lo comparas con respecto al resto y dices, bueno, esto es una surebet o lo que sea, metes mucho dinero y luego te das cuenta que no era así. Y a lo mejor esa casa no tenía cierre. Esas sí recuerdo, en algunas sí me han pelado, se le he escaldado de alguna de esas. Pero no tengo así recuerdos en la memoria de algo muy doloroso. Ah, bueno, sí. No, no. Otro de Vale. los errores. Mira, es que hay que hacer memoria, hay algunas que Sí, salen. sí, sí. Bueno, en la época del Barça de Guardiola, creo que era, Barcelona-Málaga, además que era contra el Málaga, Ostras. yo vi un error que ahora lo desaconsejo porque, bueno, antes pues te mandaba un tipster una apuesta y te caía de cuota, no había llegado. Pues justamente ese fin de semana, no sé por qué, había varias que no había podido llegar. Que es lo que fue lo que yo hice, cogerla combinando con la victoria del Barça o el 1x del Barça. Vale. Pues entonces, imagínate, 20 unidades o una cosa así, combinadas, todo con el 1x del Málaga. Con el 1x del Barça contra el Sí, Málaga. sí. El Málaga ganó 0-1 con gol de Foix, Ostras. ¿de acuerdo? Y yo creo Y que... que, o sea, no celebré la victoria del Málaga. Yo creo que el Málaga habrá ganado poquísimas veces al Barcelona y Hostia. y es que además era un Barça que era súper fiable, ¿sabes? Como que... Pero bueno, Sí, sí. otro de los errores, al final, tú tienes que ver la cuota del pronóstico. Si te ha indicado el tipster que ya a partir de unos 60 no tiene valor, ya no la cojas a la siguiente. Claro. No vas a poder coger todo. Pero eso lo aprendes con el tiempo. Al principio dices, no me quiero Sí, perder sí. ni una. Venga, esta la cojo con esto, que esto, ¿sabes? Y encima coger el mismo bunker, que es error doble. Es decir, el Sí, error sí, de total. coger cuotas sin valor, más el error de repetir el bunker en eso. Unas 20 Sí, unidades sí. fue, creo que ha sido la mayor masacre así que me ha pasado por error propio. Curioso que sí pasa contra el Málaga. Me parece una historia curiosísima. Y Sí, sí, aparte de... no celebré ni el gol, o sea, ni el gol ni la victoria. Para mí fue... Tu mierda, ¿no? ¿Qué hago? ¿Celebrar o no celebrar? A partir de... O sea, en relación a esto, ¿sueles apostar a favor del Málaga o en contra? O sea, si ves valor, ¿eres de... priorizas el hecho de ese valor o no? ¿O contra el Málaga, por ejemplo, prefieres no apostar? ¿Cómo llevas eso? Pues mira, desde hace 2 o 3 años, digo, bueno, desde que el Málaga subió a segunda realmente, sí estoy siguiendo la evolución del mercado, las cuotas, ya con cierta experiencia, pues sí, pero normalmente nunca he vendido, bueno, aparte de las tarjetas sí han votado al Málaga, pero bueno, como un equipo más, no tenía, quizás algo más de información si tiene, bueno, sabes, accionados, tal, jugadores, o sea, el estilo de juego del equipo y tal, tiene algo más de información. Pero nunca he estado muchos años sin apostar, bueno, por ejemplo, el tema de la primera red y miraba las cuotas del Málaga, o sea, el ascenso y tal, no sé ni a qué cuota salía, pero hace algún tiempo, o sea, desde que está en segunda, sí lo miro y soy bastante objetivo, ¿eh? Soy bastante objetivo, así que con el Málaga suelo sacar más rentabilidad que con otros equipos. Hostia, mira. Muy bien. Jesús, y a nivel de futuro, has hablado un poco de que te gustaría seguir, pues, como hasta ahora, ¿no? Como decía Samu, que si seguimos como estamos, pues ya está bien. Supongo que, pues bueno, irán pasando cosas que nunca se saben y te irás adaptando, pero ¿tienes algún tipo de objetivo a nivel de, oye, pues me gustaría, no tanto a nivel de pronóstico, sino a nivel de cosas que hacer, no sé si enseñar a la gente o alguna otra cosa que haya por ahí que tenga relación con las apuestas que te gustaría acabar haciendo? Pues directamente con las apuestas, no. A ver, yo durante esta época, bueno, me han llegado algunas ofertas buenas de otros sectores y demás, pero nunca, o sea, nunca las he valorado porque ni económicamente ni a hacer lo que no me gusta, pues digo, por suerte hago lo que me gusta y por eso te digo que no me pesa echar más de las 40 horas a la semana. No tengo todavía muy claro el decir qué haría, ¿no? Pero sé que algo relacionado con el fútbol siempre me va a gustar.
A nivel formativo también me gusta el tema de enseñar, de contenido didáctico y tal. También por esa vía intentar hacer algo. Y así como proyectos más grandes, pues no sé, o sea, de momento mientras esto siga así bien, y si no eso, algo relacionado con el mundo del fútbol seguro. No sé, a nivel incluso eh, periodístico o de... Me gustaría, por ejemplo, el tema de comentar partidos, eso ya, pues bueno, de tu formación, porque no tengo periodismo, pero bueno, no sé. Hay mucho también, pero siempre yo creo que ligado al mundo del deporte, que es lo que me apasiona. Bueno, al final, para comentar, últimamente hay más gente que no es comentarista ni periodista que gente que sí que lo sabe. Pues se meten a cualquiera por ahí, un futbolista, un árbitro, un entrenador, o sea, siempre hay alguien por ahí que no tiene nada que ver, ¿no? Pero Sí, bueno, pero bueno, si te haces famoso, viene del mundo del fútbol directamente, del mundo de las apuestas no claro. creo que vengan ahí porque ya esa etiqueta negativa, ¿no? Así de... Sí, sí, total. De momento lo tenemos complicado. Y ya por último, si tuvieras que, de todo lo que hemos hablado, dejar algún consejo, alguna reflexión que crees que se tiene que... Si alguien se tiene que ver todo esto y irse con alguna idea, alguna cosa en la cabeza que creas que es importante, ¿qué le dirías? que esto es un mundillo muy complicado y que siempre recomiendo eh, hacerlo todo de manera profesional, como en la vida en general. Si haces algo, hazlo con ganas. Es decir, si vas a quedar con los amigos y no te apetece o lo que sea, pues no vayas. O si no te apetece ir con tu pareja, no. Pero lo que hagas, hazlo con ganas y con dedicación. Porque al final en este mundillo, en algo que se ha vuelto tan complicado, el hacer las cosas bien desde el principio, con toda la pasión, con toda la gana, es lo que te va a hacer marcar la diferencia. Y en general consejos así casi como para la vida, pero para el tema de las apuestas Sí, también. sí. No es que es así al final, parece que las apuestas es un mundo paralelo que funcionan reglas que no son del mundo y al final es todo lo mismo. Yo muchas veces, o sea, yo me he dado cuenta de que muchas cosas que he aprendido aquí, porque como a ti, ¿no? Pues me gusta mucho el fútbol, me gustaba ganar dinero y ganar dinero viendo fútbol era como, ostras, el trabajo soñado, ¿no? Y esa exigencia y ese querer eso, pero al final me ha hecho aprender cosas que, pues la paciencia que es súper importante, que la capacidad de adaptación es importante, todas estas cosas yo las he aprendido aquí, ¿no? Y luego las he trasladado a otros sitios. Pero bueno, Jesús, yo por mi parte ya estaría. No sé si hay algo más que te gustaría comentar. Decir que, bueno, que dejaremos tus redes en la descripción por si alguien no te conoce todavía y no te sigue, pues que tengáis fácil para llegar a ti. Y lo dicho, no sé si tienes algo más que comentar, que te gustaría decir. No, agradecerte que me tuvieras en consideración para hacer esto, que yo encantado, me lo he pasado muy bien y que me encanta este contenido así tanto consumirlo como la posibilidad también de yo estar aquí y contarlo, ¿no? O sea, yo incluso pagaría, espero que no me cobres por ello, Nada, nada al revés. que la Nada, verdad nada. es que encantado y hasta 12. Muchas gracias. Aquí no soy yo tan divertido quizá y tal como otros por ahí. Intento un poco más enfocarlo en esa parte más educativa y de mentalidad, ¿no? Que hay que tener para ganar. Porque al final yo hago lo que creo que a mí me habría servido cuando yo empecé, que me tiré mucho tiempo perdiendo. Pero bueno, al final los que transmitís un poco el conocimiento y demás sois vosotros, que ya hay más experiencia y habéis conseguido cosas que yo no. Así que nada, lo dicho, Jesús, muchísimas gracias y un placer. Que vaya muy bien. Muchas gracias, Javier. Un saludo.